pues va a generar una gran cantidad de espuma y se puede perder una gran cantidad de medio cuando se está operando. Los patrones de flujo, bueno, ahorita no hablamos de patrones de flujo en el tanque agitado, pero generalmente, ¿cómo son los patrones de flujo dentro del tanque agitado? ¿Qué tipo de patrones de flujo tenemos nosotros dentro del tanque agitado? Pero eso no me lo da, es el tipo de impulsor que yo escoja. O sea, si me va a dar, hay unos que me dan más radial que cualquier otra cosa. O sea, eso va a depender como las paletas que tenga, ¿no? Excelente respuesta. Entonces tenemos dos tipos de flujo, radial y axial, y dependiendo de las paletas, entonces tenemos el flujo. Por ejemplo, los turbinas Ruston generalmente generan flujos que son de tipo radial, pues porque como tienen esta configuración, lo que hacen es empujar el, el, el líquido, ¿cierto?, hacia las paredes, ¿cierto?, generando este flujo. En cambio, se pueden construir turbinas Ruston, bueno, que ya no serían Ruston, ¿cierto?, pero de paletas, pero inclinadas. Entonces, al inclinar las paletas, lo que hace la pala es impulsar el flujo cuando está rotando, ya no hacia las paredes, sino hacia abajo. Entonces, le están impulsando hacia abajo, lo que hace es generar un tipo de flujo que es axial, ¿cierto? Entonces, la respuesta es muy buena, claro. Hay dos tipos de flujo, pero va a depender mucho del tipo de paletas que se le instalen al reactor. Entonces, bueno, respecto de la aerodinámica, de los reactores de burbuja, entonces va a depender de la velocidad de aireación que se tenga en el fondo. Entonces tenemos un flujo homogéneo cuando la velocidad de aireación es muy bajita. Entonces en ese caso lo que hacen las burbujas simplemente es subir por el reactor, ¿cierto? Pero cuando la velocidad de aireación es muy alta, entonces en ese caso se genera un flujo que puede ser de tipo axial, ¿cierto? Como es que estamos viendo acá. Se generan flujos que son hacia arriba y hacia abajo, y esto hace que se genere un mejor mezclado dentro del reactor. Muy bien. Luego tenemos los reactores air lift. ¿Listo? O la traducción creo que es reactores de tiro inducido. ¿Cuál es la diferencia entre un air lift y un reactor y una columna de burbujeo? Pero es como la configuración esa del downcomer y también la apertura que tiene. De forma muy, muy sencilla. ¿Cómo se diseña un air lift? ¿Cómo se diseña un air lift así de forma muy sencilla? Es que no estoy seguro si era así, pero en el airlift no tenía que tener una separación Bueno, entonces, ¿cómo logró esa como para separación? cambio de densidad. Como dijo Manuel, sí, yo creo que, o sea, tiene una separación y hay si mal no recuerdo, como un ensanchamiento en la parte de arriba. Sí, todo eso es cierto, pero entonces digamos que la forma más sencilla de diseñar un airlift o de construirlo es una columna de burbujeo y en su interior, ¿cierto?, le inserto un tubo, ¿cierto?, que tenga forma también cilíndrica, lo que nosotros vemos normalmente en las, en los dibujitos, ¿cierto? Nosotros tenemos acá esto de afuera, que es la columna de burbujeo, y por dentro usted simplemente coge una tubería, realmente esto es tridimensional, entonces coge una tubería
De hecho, son bastante fáciles de diseñar. Son una tubería, ¿cierto? Que obviamente esta parte de abajo quede cubriendo el aspersor y métala dentro del tanque. Eso hasta el fondo, ¿cierto? Ya. Y que por acá quede ubicado el aspersor. Y con eso ya se construye un airlift. Entonces uno en el laboratorio puede tener una columna de burbujeo y con la misma configuración, con su tubería, genera el airlift. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un airlift? Pues es mejorar como la transferencia de masa, disminuir cizallamiento y un mejor mezclado, o sea, tener un flujo mejor de mezclado. Todo eso es cierto, pero ¿basado en qué? O sea, al meter esta tubería acá, esta separación, como dijeron ustedes, ¿qué estoy logrando? Eso pues evita, perdón, el arrastre del líquido, mejora como la estabilidad operativa del reactor. ¿Cuál es el principio detrás de todo eso? Ese no era el que, pues que uno básicamente lo usaba era cuando quería como evitar sedimentación. Tengo O entendido, no sea, sé. la pregunta es, esas flechitas de acá, ¿qué representan? O sea, es como que el líquido va subiendo y luego baja. ¿Pero por qué baja aquí? Ah, eso es o sea, básicamente por donde entra el aire es porque entra una mayor presión, ¿sí? Sí, El ensanchamiento arriba del airlift es lo que me va a ayudar a que, como sube con mayor presión, ¿sí? El gas sale y el líquido va a ser arrastrado otra vez abajo por la misma presión del aire. Entonces, básicamente me está mostrando es el movimiento del medio. Pero esa eso es esa cambio de explicación densidad. parece tener sentido, pero nunca la había escuchado. Pero realmente la explicación es por la diferencia de densidades. El líquido acá ocupa mucho menos espacio porque hay eh, eh, una gran cantidad de burbujas, ¿cierto? Eso hace que el líquido acá tenga menor densidad que acá. Entonces, cuando sube acá, pues obviamente este líquido que está en la parte de arriba tiene mucho menos densidad que el que está por acá, ¿cierto? Y entonces, al llegar acá, se libera de las burbujas, entonces se hace más pesado, más denso, y entonces cae, en este caso, por el downcomer. Y de esa forma entonces genera ese patrón de recirculación. Y aunque estructuralmente es muy sencillo, comparado con una columna de burbujeo, solamente introducirle esa pared al interior del tubo hace que se pueda operar, ¿cierto? A velocidades de dirección mucho más bajas y generando el mismo patrón de mezclado que se generaría con eh, eh, una columna de burbujeo operada a velocidades de aireación muy altas. ¿Listo? Entonces esa es digamos, la explicación, es por diferencia de densidades del líquido. ¿Listo? Y pues hay diferentes configuraciones, con el downcomer en el exterior, con el downcomer en el interior, o con una separación física, o sea, en dos espacios entre el riser y el downcomer. Yo normalmente los que he visto así en la práctica son más que todo este tipo. Muy bien. Este tipo de reactores, entonces, muy empleados en la producción de proteínas de seres unicelulares y principalmente en tratamiento de aguas residuales. También se utilizan mucho en cultivos de células vegetales y de células animales porque los reactores de columna de burbujeo y los reactores airlift no generan estrés por cizalladura. Entonces, eh, son muy útiles para organismos que son así, muy sensibles. Eh, Obviamente, para mejorar el tiempo de residencia de las burbujas en el reactor, pues se utilizan
generalmente reactores que tienen relaciones de altura-diámetro muy grandes, ¿cierto? De 10 inclusive hasta 100 veces. O sea, reactores muy largos. Y generalmente se utilizan en sistemas que manejan volúmenes muy altos, como por ejemplo los que se utilizan en tratamiento de aguas residuales. Por acá tenemos una tablita, luego la pueden revisar ahí en los diapositivos, comparando los reactores más comunes, ¿cierto? En bioprocesos, tanque agitado, la columna de apogeo y el LIF. Y por acá tenemos entonces los reactores de lecho empacado, PBRs, ¿cierto? Packed Bed Reactors. ¿Dónde se utilizan principalmente ese tipo de reactores? ¿Cuál es su principal aplicación? Para enzimas, el uso de enzimas. Muy bien, para el uso de enzimas inmovilizadas. Entonces, en este caso, estos reactores tienen un funcionamiento muy similar a unos reactores que son muy comunes en la industria química, que son los PFR, ¿cierto? Los reactores de flujo pistón. Pero pues a diferencia de un reactor de flujo pistón, pues estos se empacan con material particulado donde se encuentra el catalizador. En el caso de un reactor químico, pues un catalizador químico. En el caso de un reactor biológico, generalmente es una enzima que se inmoviliza. No se requiere agitación mecánica, porque simplemente pues, el fluido va a través de ellos. ¿Y por qué hay que inmovilizar las enzimas? Aunque la respuesta es muy obvia, es muy importante. Pues porque una enzima tiene más de un uso y estarlo pues como sacando del reactor es perder de pronto como dinero, por así decirlo. Muy bien, y aparte porque las enzimas no se regeneran, como la biomasa, por ejemplo. Entonces uno no puede perder su catalizador en la corriente. Entonces por eso se inmovilizan dentro de una partícula. Y de esa forma, entonces, estos reactores, por ejemplo, se caracterizan por tener unas productividades muy altas. Porque tener estas partículas acá de catalizador y tener las enzimas inmovilizadas en ellas, lo que hacen es aumentar en gran medida la red superficial. Entonces eso aumenta a su vez la cantidad de material que se está convirtiendo en producto por unidad de volumen. Ahora, en bioprocesos, como ya lo mencionamos, su principal uso es la inmovilización de enzimas, donde algunos ejemplos de usos comerciales, la producción de aspartato y fumarato, la conversión de penicilina a ácido 6-aminopenicilínico, la resolución de isómeros de aminoácidos, ¿cierto? Me llaman esas enzimas. Bueno, si no se acuerda, no pasa nada, pero esas se conocen como las racemasas, ¿cierto? Decimos que resuelven esas mezclas racémicas, que son mezclas de isómeros ópticos de compuestos, ¿cierto? Recuerden que los aminoácidos vienen en su forma D y su forma L, pero pues, no, lo hablamos luego. Ahora, cuando uno diseña reactores de leche empacado, resulta que acá en la partícula de catalizador se encuentra inmovilizada la enzima. Por lo tanto, para que la enzima pueda llevar a cabo la catálisis, el sustrato tiene que llegar hasta el sitio activo de la enzima. Y por lo tanto, tiene que viajar desde el líquido hasta el centro, ¿cierto? O hasta el lugar donde se encuentra la enzima dentro de la partícula del catalizador.
Y por lo tanto ahí se genera un gradiente de concentración, porque hay más concentración de sustrato aquí en el líquido que el interior de la partícula. Y por lo tanto aparece la transferencia de masa como un factor importante a la hora de hacer el diseño de este tipo de reactores. Este tipo de reactores, en términos matemáticos, es un poquito más complicado su diseño porque requiere aplicar la teoría de transferencia de materia, ¿cierto? Utilizar la ley de Fick, hacer balance sobre la partícula del catalizador, ¿cierto? Y ahí donde aparece algo que ustedes ya vieron, que el módulo de TIR, que el factor de efectividad, que el módulo de TIR observable y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Utilizamos para hacer diseño de PBRs. ¿Cuáles son, digamos, las limitaciones de este tipo de reactores? Es que al estar empacados, muchas veces se generan zonas muertas dentro del reactor, ¿cierto? O se generan lo que se llama como canalizaciones. Es decir, que el flujo, digamos, solamente se va por este caminito y no se va por el resto del reactor. Eso genera zonas muertas dentro del reactor y baja la eficiencia porque hay muchas partículas de catalizador que no están accediendo a los sustratos. Tampoco se pueden utilizar si la reacción química que está catalizando la enzima genera gas, porque entonces eso va a generar bolsillos de gas dentro del reactor, donde a su vez no va a llegar el fluido y por lo tanto pues va a bajar la eficiencia del reactor. Ahora tenemos los lechos fluidizados. En este caso es básicamente un lecho empacado, pero la diferencia es que el flujo al interior del lecho lo que hace es que mueve las partículas del catalizador. Esto, digamos, la operación de este reactor es muy similar a la del PBR, pero al ser el lecho fluidizado, lo que va a hacer es que va a evitar muchos de los problemas que se generan con los PBRs. Porque, por ejemplo, aquí ya no va a haber problemas de canalización ni problemas de obstrucción, ¿cierto? Porque las partículas se están moviendo todo el tiempo. Entonces no se va a taponar el reactor ni no va a pasar nada de eso. Bueno, sus aplicaciones principalmente en tratamiento de aguas residuales, pero también en eh, producción de cerveza y producción de vinagre. Tenemos estos dos reactores trickle bed reactor, ¿cierto? Que en español, ¿cómo se llaman estos reactores? Pues esos serían los de perfusión, no los de recirculación. Ok. Estos son más como de goteo, ¿cierto? Tenemos acá es un gas que entra dentro del reactor y por acá un líquido que no va a ser bombeado directamente al reactor, sino que lo que va a hacer es ser goteado, ¿cierto? A través de un spray, a través de el reactor. Entonces el líquido se dispersa, como que se hace un rociamiento, ¿cierto? A las partículas de catalizador. También muy empleado en el tratamiento de aguas residuales. Muy bien, entonces ya para terminar esta parte de la charla, ¿qué hora es? Ya nos queda mucho tiempo. Tenemos por acá los modos de operación, ¿cierto? Una cosa es el tipo de reactor y otra cosa es el modo de operación. ¿Cuáles son los modos de operación que nosotros conocemos de los reactores? Pues el batch, el feed batch y el continuo. Exactamente. Entonces por acá tenemos los modos de operación, el batch, el fed batch y el continuo.
¿En qué se diferencian esos tres modos de operación? Pues en el balance de materia, la entrada o salida pues de solución. Esa es una muy buena respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, en un batch, en el balance de materia, ¿cómo son las entradas y las salidas? 0. Ahí, muy bien. En un continuo hay entrada y hay salida. Y en un fed batch, generalmente, pues solamente hay entrada, pero no hay salida. Ahora, ¿de qué depende la operación en alguno de estos modos? Pues del tipo de bioproceso que esté empleando, porque pues todos ellos tienen ciertas ventajas y desventajas. Y aquí entonces vemos en la tablita dentro una comparación de respecto a diferentes factores, el sustrato, el producto deseado, los subproductos, el catalizador, la flexibilidad y las aplicaciones, y si es recomendable, dependiendo de ese factor, utilizar un batch, un CSTR o un FEDBATCH, cuál de todos ellos es superior y qué características presenta respecto de cada uno de ellos, ¿cierto? No lo voy a leer, pues porque ahí lo tienen para que lo repase. Muy bien. Vamos con esta segunda parte. Y en esta segunda parte, después de haber hecho ese repaso de reactores, ahora sí vamos a hablar de lo que vamos a hacer en el laboratorio en la primera semana. Resulta que nosotros en la primera semana, nos decía ahorita, queríamos caracterizar la cinética de un bioreactor, ¿cierto? Pues la cinética es el área, ¿cierto?, de la química que me estudia las velocidades de las reacciones. Entonces, para la cinética, en primer lugar, bueno, hay varias preguntas que son interesantes. Ya definimos qué era la cinética, ¿cierto? En nuestro caso, ¿cuál es la reacción química que está sucediendo en el reactor? Pues pasar de un sustrato a un producto. Pasar de esa es la reacción. Sí, Pero eso no está mal, pero eso es un machetazo tremendo. pues obviamente uno tiene que tener en cuenta el crecimiento de la biomasa y pues, las condiciones básicas para que la biomasa se sostenga y demás condiciones. No, eso está bien, todo eso está bien. Lo que pasa es que lo que digo que es machetazo es porque uno dice, pasemos de sustrato a producto, ¿cierto? Es como normalmente lo hacen en los libros, pero la pregunta es, ¿cuántas reacciones químicas suceden en el metabolismo? No, miles, pues hay Para, muchos. para llegar de sustrato a producto, ¿cierto? Entonces no es, o sea, esa es una aproximación ingenieril bastante fuerte. Pero bueno, digamos que esa es nuestra reacción, sustrato a producto. Es como, bueno, en primer lugar, ¿por qué es importante estudiar la cinética? Aunque esa pregunta ya la respondimos ahorita. ¿Por qué es importante estudiar la cinética de una reacción? Pues porque esa es la que permite saber, pues, qué tamaño va a necesitar, qué tipo de, como de manejo le debo dar al reactor, pues, cómo va a ser el modo de operación, que si sí me sirve o no me sirve la cepa que estoy usando, si necesito otra, sí. Entonces mencionó algo muy importante, el tamaño del reactor, ¿cierto?
sea, el diseño del reactor como tal. ¿Y qué tiene que ver la cinética con el tamaño? ¿O dónde va eso? Entonces, para que lo recordemos, para que nos quede así ese concepto claro, necesidad de tener una deducción matemática fuerte. El balance de energía de materia es muy sencillo, ¿cierto? Me dice que la entrada menos la salida más la generación menos el consumo es igual a la acumulación, ¿cierto? Y esta generación y este consumo, yo los puedo agrupar en un solo término, que es la reacción, ¿cierto? La reacción química. ¿Y por qué es importante la ecuación de balance, así escrita de forma sencilla? Porque resulta que las ecuaciones de diseño de todos los reactores surgen de esta ecuación. Ahora, en términos del tamaño de un reactor y el dimensionamiento de un reactor, estudiar la cinética es importante porque yo la necesito, conocer la cinética para meterlo aquí, en este término de la reacción. ¿Listo? No importa si es una reacción química o bioquímica. Ahora, ya respondimos a esta pregunta. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la cinética de crecimiento? Ahora, la siguiente pregunta, que está en desorden, es ¿cómo se representa la cinética, en este caso de crecimiento? Eso es cierto. Entonces, Monod nos dice que mu es igual a mu máxima por S sobre caso S más S, ¿cierto? Este mu es importante porque, si hago el balance, por ejemplo, un reactor batch, entonces que el cambio de la biomasa en el tiempo es igual a mu por X. Y entonces aquí meto esta ecuación. Lo que nos está diciendo es que el crecimiento, cambio en la biomasa en el tiempo, es función de el sustrato. Sustrato que llamo el sustrato limitante. ¿Cuál es el sustrato limitante normalmente en el reactor? Pues como su nombre lo dice, que limita el crecimiento. Y generalmente lo que limita el crecimiento es la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno o en algunos casos el oxígeno. Entonces el cambio de biomasa en el tiempo es función del sustrato limitante y de la misma biomasa. Porque entre más biomasa tengo, más biomasa voy a producir. Es decir, que la reacción de generación de biomasa es una reacción autocatalítica, ¿cierto? Aprendimos por ahí en ingeniería química. Entonces, digamos que esa es una forma, ¿cierto? Ustedes algún día ven un curso de modelado y simulación, se van a dar cuenta que esta no es la única forma de representar el crecimiento. Esa es la más común, pero no es la única. Ahora, dentro de un reactor, antes de continuar extendiendo esta pregunta, ¿qué variables debo caracterizar? ¿Y por qué? Concentración de sustrato. ¿Por qué concentración de sustrato? Pero, bueno, eso es cierto, pero en este caso es porque, digamos, uno que variables debe caracterizar las que le entreguen la mayor información del comportamiento del reactor, ¿cierto? En este caso, hay un sustrato que es, digamos, la fuente de carbono, puede ser otro, pero en este caso la fuente de carbono. Es importante caracterizarla porque estamos viendo que la biomasa, el crecimiento de la biomasa, depende directamente de ese sustrato, ¿cierto? Entonces, si yo quiero entender cómo funciona este reactor, cómo funciona la biomasa, también debo entender cómo funciona o cómo se está consumiendo el sustrato. Entonces ya tenemos dos variables, biomasa y sustrato. ¿Qué más le queremos medir a ese reactor?
un producto, definitivamente. Si yo estoy produciendo etanol, si yo estoy produciendo ácido acético, si estoy produciendo ácido cítrico, si estoy produciendo streptomicina, si estoy produciendo cualquier antibiótico, cualquier vitamina, cualquier alcaloide ergótico, lo que sea, obviamente mi variable de interés que me caracteriza ese reactor es ver que también el microorganismo o la célula vegetal o la célula animal que está ahí está produciendo ese producto. Entonces, definitivamente ese producto pues, debe aparecer como una variable que va a caracterizar. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Cómo se representa ya no la cinética de crecimiento, sino la cinética de consumo de sustrato y la cinética de producción de producto? ¿Cierto? ¿Qué ecuaciones voy a utilizar para eso? Y surge una última pregunta. Resulta que para yo poder caracterizar ese comportamiento de ese reactor con estas ecuaciones, con estas cinéticas, miren que cuando hice estas cinéticas me aparecieron las variables, pero también me aparecieron por acá unos numeritos. Y máxima y caso S, que de forma general se conocen como los parámetros cinéticos. Y entonces la pregunta es cómo se hallan U máxima y caso S. Porque para determinar completamente el comportamiento de este reactor, pues debo conocer mu máxima y debo conocer K sub S, a su vez que debo conocer toda la estructura matemática de cómo se relacionan biomasa, sustrato y producto. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en el laboratorio y por eso estamos hablando hoy de eso. Esa es más para la ecuación de Michaelis-Menten, que es muy similar a la ecuación de Monod, que K sub M es la concentración en la que tengo la mitad de la velocidad máxima. No, pues en ese caso toca es basarse en las bases de datos o hacer un proceso experimental y luego hacer aproximaciones, pues como hacer nuestro propio modelo, pero más que todo bases de datos. Listo, lo de las bases de datos es una respuesta válida y buena, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está, pues necesita hacer un diseño preliminar o cuando está haciendo un trabajo o algún ejercicio. Pero digamos, si yo ya me metí al laboratorio, estoy con mi propia cepa, los parámetros son intrínsecos, es decir, dependen de las condiciones específicas y dependen de la cepa. O sea, yo me voy a meter con mi propia cepa a trabajar, pues yo necesito hallar mis propios parámetros. Entonces ahí surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo hallo mu máxima para mi cepa y cómo hallo K sub S para mi cepa? ¿Qué datos necesito para obtener mu máxima y K sub S? Nos toca entonces pues como hacer una gráfica de la concentración en el tiempo, esperando que se parezca a Monod, por ejemplo, y luego hacer una... Excelente respuesta. Entonces, usted dijo algo fundamental. Necesitamos concentraciones en el tiempo. ¿Concentraciones de quién? Pues depende de lo que tengamos más fácil para graficar, pues, o para calcular. Pero en este caso que estamos viendo acá, ¿cuáles son las biomasa, variables que caracterizan este sistema? biomasa, pues la concentración de Biomasa, sustrato y producto, ¿cierto? Es decir que para este reactor necesito medir, ya usted lo dijo en el tiempo, biomasa, sustrato y producto. En el caso del que tenemos en el laboratorio no vamos a medir producto, ¿cierto? Solamente vamos a medir biomasa y sustrato, pero aún así con biomasa y sustrato nosotros podemos hallar tanto mu máxima como K sub S, y una vez que tengamos mu máxima y K sub S, para ese sistema específico, luego vamos a poder caracterizar cómo es todo el comportamiento de ese reactor. Muy bien, entonces, muy rápidamente, ¿cómo crece un organismo en un reactor batch? ¿Cierto? Todos conocemos esta grafiquita, biomasa versus el tiempo. Esta fase de acá, ¿cómo se llama? latencia o adaptación.
La fase lag, la fase de latencia o adaptación, muy bien. Esta fase número 2, Exponencial. la fase exponencial, donde nosotros queremos siempre tener nuestro organismo. Esta es como la fase de desaceleración. Esta de acá, ¿cómo se llama? Estacionaria. La fase estacionaria, donde generalmente, dice la teoría, se producen los metabolitos secundarios. Y finalmente tenemos por acá la fase de muerte, ¿cierto? Nosotros en nuestro reactor, si nosotros tomamos muestras, pues normalmente esperaríamos, si midiéramos la biomasa, obtener estos perfiles. Entonces nos surgen acá varias preguntitas. Esta es otra gráfica de representación de biomasa en el tiempo. Esta me gustó mucho porque es para células animales. Vemos que también se comportan igual que las células microbianas, ¿cierto? Con algunos valores característicos de mu máxima en unidades de horas a la -1 para diferentes tipos de organismos, bacterias, levaduras, actinomicetos y hongos. Esto es importante porque cuando uno está hallando parámetros, a veces le dan unas cosas muy raras, como un mu máximo de 20 horas a la -1, y es como que no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Esto le sirve a uno como una indicación de más o menos qué rango le tiene que dar a uno el valor de mu máximo. Eso es el cálculo de la productividad. ¿Qué es la productividad? Es simplemente la relación de la concentración en el tiempo, ¿cierto? De hecho, nosotros hablábamos que para uno diseñar un reactor, lo primero que tiene que tener es el valor de la productividad que requiere, es decir, cuántos gramos al año debo contener. La productividad se puede calcular para la biomasa, para el sustrato, no para el sustrato, para la biomasa, para el producto. Entonces vamos a hablar sobre esto, cómo cultivar un microorganismo en un bioreactor, ¿cierto? Y qué necesitamos. Ya sabemos que queremos representar biomasa, sustrato y producto y que los queremos medir en el tiempo, pero de entrada pensemos ya no en la teoría, sino en la práctica, en lo que nosotros tenemos que hacer en el laboratorio. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es preparar el medio de cultivo, ¿cierto? Y activar la cepa. ¿Cómo se prepara el medio de cultivo? Entonces, la respuesta aquí es muy sencilla, depende. Depende de qué, de lo que yo voy a cultivar, ¿cierto? Lo único que sí es fundamental es que para cultivar ya sea microorganismos, o células vegetales, o células animales, o lo que sea que yo vaya a cultivar, necesito suministrarles todos los nutrientes que precisan. Y entonces, aquí es donde aparece nuestro conocimiento de bioquímica y de metabolismo para saber cuáles son esos nutrientes. Entonces resulta que necesitamos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son necesarios en gran cantidad y los micronutrientes son necesarios en cantidades traza. Por acá tenemos esta grafiquita que seguramente usted debe probar en un curso de microbiología de cuáles son los elementos esenciales para todos los microorganismos, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos esenciales? Los que aparecen en amarillito. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio, ¿cierto? ¿Por qué son esenciales? Muy sencillo. Porque hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno los necesitamos para sintetizar ¿qué moléculas? Los aminoácidos y de ahí las proteínas, ¿cierto? El fósforo, ¿para qué lo necesitamos? ADN. ADN, muy bien. El azufre, También para plegar proteínas. para las proteínas, ¿cierto? Hay dos aminoácidos que tienen azufre. ¿Cuáles son? Metionina y cisteína. Pues con la bioquímica, que yo vi bioquímica hace como 15 años, ¿cierto? Ustedes tienen más frescos los conocimientos. Ustedes saben más de bioquímica que yo. Y el selenio, porque era esencial para muchos organismos, sobre todo para bacterias. Así está más difícil, ¿cierto? Porque resulta que hay para un aminoácido que se llama selenocisteína. ¿Sí o no? Y si ese aminoácido conforma proteínas, pues así sea muy poquito, pero se requiere. Entonces,
y hay que aparezca también dentro de esa lista de los esenciales. Luego hay un montón de cationes por acá que se requieren. Aquí no me interesa, pues me estoy hablando de la función, pero no me interesa tanto la función. Lo que sí me interesa es que todo esto que aparece aquí, nosotros a la hora de cultivar un microorganismo, cultivar una célula vegetal, cultivar nuestros animales, se lo tenemos que proporcionar al medio de cultivo, ¿cierto? Nosotros necesitamos conocer los requerimientos nutricionales de esos organismos para saber qué le ponemos al medio de cultivo, ¿cierto? En qué crece. Ahora, hay organismos muy tesos, muy pro, que usted les pone glucosa, una sal de amonio, ¿cierto? De amoníaco, y eso le crece en lo que sea, ¿cierto? Porque esos organismos son así, o que los diferencia de otros organismos más limitaditos. O porque unos organismos son más capaces que otros. Entonces la respuesta está en la información genética. Resulta que hay organismos que tienen las enzimas para la mayoría de las rutas metabólicas. Entonces usted les adiciona una fuente de carbono sencilla, una fuente de nitrógeno sencilla, y ellos con eso son capaces de construir todas las moléculas complejas. En cambio hay otros que no. Hay otros que usted necesita darles específicamente todas las vitaminas, todos los minerales, porque ellos no tienen esa capacidad, no tienen esas enzimas. Sobre todo los organismos que han crecido como parásitos o simbiontes con otros organismos son muy limitados. Como están acostumbrados a que el otro organismo les proporciona los nutrientes, en el laboratorio es muy difícil cultivarlos, porque no hay forma de que ellos por sí solos obtengan esos nutrientes. Entonces toca suministrárselos en el medio de cultivo. Y eso son, digamos, los conceptos importantes que hay que saber a la hora de diseñar un medio de cultivo. Entonces, el carbono, ¿para qué se utiliza el carbono? Entonces, la principal fuente de energía, ¿cierto? Para una composición. ¿Alguna vez han trabajado con microalgas? Pero resulta que las microalgas, muchas son autótrofas. ¿Qué es un organismo autótrofo? ¿Qué es un organismo autótrofo? Que producen pues sus propios nutrientes. Que fabrica sus propios nutrientes. Pero es que usted para fabricar sus nutrientes necesita dos cosas: energía y un bloque de construcción, ¿cierto? Entonces, en el caso de los autótrofos es porque su bloque de construcción es el CO2, ¿cierto? Entonces, resulta que, por ejemplo, a muchas algas no hay que ponerles fuente de carbono, sino simplemente airearlas con CO2. Porque como son autótrofos, no utilizan glucosa, sino que pueden tomar directamente el CO2 y fijarlo a través del ciclo de Calvin. Pues obviamente de que tengan la suficiente luz disponible. El nitrógeno, pues ya sabemos, se utiliza para sintetizar proteínas. La mayoría de los microorganismos lo pueden tomar directamente de sales de amoníaco. Las células, los otros organismos, como por ejemplo las células animales, las vegetales, no tienen esas capacidades. Entonces toca directamente proporcionarles fuentes orgánicas, ¿cierto? Donde están directamente pues, ya disponibles los aminoácidos. Y por acá tenemos un resumen de para qué necesitan todas las otras cosas, ¿cierto? Fósforo, azufre, ya lo mencionamos ahorita, y los principales iones que se requieren dentro de los medios de cultivo. Muy bien, y por acá ya se resume de un texto de microbiología de los demás elementos traza y vitaminas para que se utilizan, porque son esenciales. Muy bien, entonces ya tengo el medio de cultivo, ya sé, voy a cultivar E. coli. E. coli, eso es lo que vamos a cultivar en el laboratorio. E. coli es una maravilla, ¿cierto? Todo el mundo trabaja con E. coli. E. coli crece rápido, crece bien, tiempo de duplicación de 20 minutos, eso por la mañana la monta uno y por la tarde ya tiene uno toda su cinética listica. No es como trabajar con las vegetales que le toca uno esperar
2 semanas a que crezcan, ni con microalgas, ni con hongos, ¿cierto? E. coli, muy bien. Entonces ya tengo el medio de cultivo para E. coli. E. coli puede crecer en agar nutritivo, por ejemplo, medio muy sencillo. Entonces listo, yo ya preparo el medio de cultivo, voy, o sea, el tarrito, saco el medio, lo diluyo, ta, ta, ta. Ahora necesito llevarlo al bioreactor. Listo. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las partes de un bioreactor de tanque agitado. Porque es que el libro, ¿cierto? La imagen que veíamos ahorita nos la ponía muy simplificada, ¿cierto? Nos ponía por acá el eje, el impulsor, los baffles y ya. Y una chaqueta, pero uno ve aquí un montón de cables, de mangueras, por acá unos tarritos que quién sabe para qué serán, este aparatico de acá, que también quién sabe para qué será, por acá un filtro, por acá unas pinzas, por acá un electrodo, esto por acá, quién sabe qué era eso, ¿cierto? Que es todo eso que aparecía en el reactor, o sea, ¿por qué tantas partes? Si en el libro solamente me aparecían como 4 o 5, ¿cierto? O sea, ¿qué es todo esto? Por ejemplo, ¿esto de acá qué es? Démosle a quién le preguntamos. ¿Quién hay por aquí Pues eso, bueno, quién hay por aquí el laboratorio de procesos biológicos? Que nos ilustre qué es esto. pues profe, yo no soy de ese laboratorio, pero se lo puedo responder. Respóndame, por favor. Con eso podemos medir pues como el oxígeno que le estamos dando al reactor. Se llama un No, ahí sí, rotámetro, ¿cierto? eso. Entonces uno ahí le pone esta cosita aquí abajo, le sube el flujo, entonces ya uno calcula la cantidad de flujo y mide el área acá y el volumen que tiene, entonces calcula lo que conoce como las BBMs, ¿cierto? La planta BBM, entonces ya sabe uno. Entonces mire que hay un montón de accesorios acá que no es, yo rotámetro no hay por ahí en el libro, ¿cierto? En el DORA no le van a uno de eso, ni le dicen a uno para qué son todos estos filtros. ¿Y esto de acá qué es? Pues esas son las bombas peristálticas para controlar el pH. Ajá, este es el controlador, ¿cierto? Y el controlador tiene un par de bombas acá que se llaman bombas peristálticas. Y acá seguramente hay un ácido y acá hay una base o viceversa, que lo que hacen es que, depende de la señal que este es el condensador, este es el electrodo de pH, que el electrodo de pH le mande al controlador, entonces deciden si encienden una u otra bomba. ¿Listo? Entonces, ese es el bioreactor desarmado, así se lo vamos a entregar nosotros a ustedes en el laboratorio, y la tarea de ustedes es armar el bioreactor, ¿cierto? Aquí tenemos el bioreactor con el medio ya preparado, la tapa del reactor, por acá tenemos los baffles, estas tubitos que tenemos acá, este es el aspersor, más bien mal diseñadito, pero ese es el aspersor. Por acá tenemos un toma muestra, el otro es el termopozo para meter la termocupla para medir la temperatura, el rotámetro, el condensador, unas pinzas, tornillos, los impulsores de diferentes tipos, y los filtros, los sensores y los frascos con ácido y base para controlar el pH. Esta es la tapa del reactor con los diferentes huequitos para uno meterle todos estos accesorios que esto tiene acá, ¿cierto? Esa es tarea de ustedes, la práctica. Bueno, eso no es tan trivial, es un conocimiento técnico bien interesante, donde deben ir ubicados los tomamuestras, donde deben ir ubicados los sensores, donde deben ir ubicados los diferentes, la termocupla, etcétera, ¿cierto? Entonces eso toma su tiempo y está divertido no ponerse a armar eso. Aparte tiene que quedar bien sellado, esto no puede quedar con pugas porque se puede contaminar fácilmente. Entonces es de bastante cuidado. Ahora, ¿cómo se esteriliza un bioreactor? ¿Cierto? Entonces, normalmente un bioreactor, si es chiquito, entonces mire que estamos siguiendo los pasos, ¿cierto? Yo ya sé que tengo que cultivar E. coli, ya vi aquí pues, cómo se definen los medios de cultivo, qué necesito para que mi organismo crezca, ya vi que un reactor tiene muchas partes, ya preparé el medio de cultivo, supongamos que ya lo armé, ¿cierto? Ya lo armé, le puse todo. Lo que sigue a continuación es entonces esterilizar, ¿cierto? ¿Cómo se esteriliza un reactor? Entonces acá está la parte fácil, ¿cierto? Un reactorcito chiquito de estos, se coge y lo mete en un autoclave y lo esteriliza, ¿cierto? Pero ¿cómo esteriliza un reactor grande?
¿Cómo esteriliza un reactor grande? Pero es que depende del tratamiento que se vaya a hacer. Puede ser por químico, puede ser por temperatura. Entonces, hay muchos métodos, ¿qué dice ya? Hay muchos métodos de esterilización para los reactores, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, normalmente los reactores tienen chaquetas de enfriamiento y de calentamiento. Entonces, el reactor no lo puedo meter a un autoclave, pues si es un reactor grande. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar esa misma chaqueta para calentar el reactor, ¿cierto? Para llevar a cabo, no digamos una esterilización como tal, pero sí algo, digamos, como relacionado como una pasteurización, ¿cierto? Como bajar la carga microbiana dentro del reactor, que para la mayoría de las aplicaciones es suficiente. ¿Qué más podría hacer? De pronto luz ultravioleta, ¿no? La luz ultravioleta no es tan buena. La luz ultravioleta es para, solamente como para esterilización de superficies. Entonces la luz ultravioleta, en el caso de un bioreactor, puede que le esterilice la pared y como solamente las primeras capas de fluido, pero el fondo del reactor no se lo va a esterilizar. Ah, pero es que es con fluido, creí que, Ah, perdón, sí, creí que claro, era claro, avanzado. porque ya lo vamos a montar. No, entonces la mejor ahí es temperatura y presión. Pero presión, ¿cómo? Presión en el autoclave, pero estoy hablando de un reactor grande. O sea, en el laboratorio nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a meter al autoclave, pero si yo tengo un reactor más grande ahí, ¿qué hago? Entonces ya le di una opción, ¿cierto? Otra puede ser a través del aspersor, se le pueden inyectar un gas, ¿cierto? Porque tengo un agente bacteriocida. Entonces de esa forma también se podría esterilizar. Pero digamos que la forma principal es utilizar la chaqueta y hacer el calentamiento del reactor. Lo que pasa es que a diferencia de un autoclave, no estoy logrando hacerlo por calor húmedo. Entonces no puedo garantizar que quede 100% estéril, pero es una muy buena forma. Permite bajar la carga microbiana. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos métodos disponibles para la esterilización de fermentadores de bioreactores a escala pues, ya industrial, de grandes volúmenes. También se utiliza mucho la filtración. De hecho, por acá vemos que este reactor está lleno de filtros por todos lados. Y ahorita vamos a hablar para qué sirven esos filtros en la tapa del reactor. Profe, Bien. profe, usted que decía que se usaba bactericida, eso no me va a afectar después lo que yo vaya a cultivar. O sea, yo cómo sé, o él se degrada al tiempo, pues es que no Esa, me perdí ahí. esa es una muy buena pregunta. Y es que en este caso, como lo estoy utilizando en forma de gas, pues simplemente él sale, sale del reactor, ¿cierto? Ah, yo tengo que purgar todo ese gas igual después. Ajá, o sea, Ah, bueno. exactamente. O sea, no es que vaya a echarle algo ahí como para disolver en el medio. Porque ahí sí tendríamos el problema que usted está mencionando. Muy bien. Entonces ya el reactor le debe quedar más o menos así para listo antes de esterilizar, una vez que está armadito. Ya sabemos que son estas de acá. ¿Para qué son todos estos filtros? ¿O por qué le ponemos filtros a todas las mangueras? Pues para evitar contaminaciones cruzadas, ¿no? Pues la membrana no deja Exactamente. pasar. A veces, por ejemplo, por donde se toma la muestra o por donde se inyecta el oxígeno, pues puede que hayan esporas.
ese aire, ¿cierto? Entonces el filtro lo que hace es evitar que en cualquier momento tenga un cambio en la presión, ¿cierto? Y entonces esté inyectando aire contaminado al interior del reactor. O un líquido que esté contaminado en el caso del que está con el ácido y la base. Entonces ese es como el propósito de todos esos filtros que tenemos en el reactor. Ahora vemos que antes de meter al reactor, no sé si alcanzan a ver por acá. Si alcanzan a ver, tiene como unas pinzas en la parte de abajo, ¿sí ven? Acá. Sí, profe. Y por acá tiene otras, y por acá tiene otras, y por acá arriba. ¿Para qué son esas pinzas? Pues para evitar que se me devuelva al medio. Para evitar que el líquido se salga por ahí, ¿cierto? Como estoy esterilizando a temperatura y presión alta, pues el líquido lo que hace es que se sube por las mangueras y entonces me puede dañar el filtro. Entonces se pinza ahí. Solamente se deja una de las salidas sin pinzar, pero es como para llegar a la presión del reactor. Pero el resto, pues todo se pinza. Muy bien. Ahora, ¿cómo se inocula el reactor? En primer lugar, tengo que preparar el inóculo. ¿Cómo se prepara un inóculo en el reactor? Pues en general. Pues lo primero sería, bueno, depende dónde tengo la cepa, Muy bien. porque la reactivación va a depender desde dónde la traigo. Si yo la Supongamos tengo que congelada, la tengo congelada. bueno, entonces ahí lo primero sería darle como un tipo baño María para pasarla a, a medio líquido, pues a un medio líquido en un tubo de ensayo, como para ayudarle, como a que se reactive, pues, y no darle un golpe tan drástico de temperatura. De ahí cuando ya veo pellet, la paso a caja. Y en caja si veo crecimiento, o ya dependiendo si quiero pasarla desde el tubo de ensayo, la puedo pasar directamente a un Erlenmeyer como primer reactorcito, entre comillas, y que vaya creciendo ahí. Ya depende qué tanto, o sea, qué tanto inóculo necesito, ya se puede pasar al reactor. Muy bien, muy bien. Sí, todo también depende mucho del tipo de organismo, ¿cierto? Pero uno normalmente lo tiene en caja de Petri, ¿cierto? Si uno es un organismo con el que está trabajando siempre, y de ahí lo pasa medio líquido, dice normalmente es el inóculo, a veces se homogeniza, otras veces no, y finalmente se pasa al reactor. Ahora la pregunta muy importante, el reactor lo acabamos de esterilizar. ¿Cómo hago para que no se me contamine a la hora de inocular? Bueno, te escuché la pregunta que dijiste, ¿Cómo perdón. hago para que no se me contamine cuando vaya a inocular? Usando los mecheros. Ese, sí, puede funcionar. No es como el método favorito, pero puede funcionar. ¿Pero qué sería lo primero que uno hace? Bueno, voy a hacer la pregunta mejor. Sigamos en un reactor pequeñito. ¿Cómo lo inoculo? No, pues se tiene que asegurar un ambiente estéril, ya sea en cámara de flujo o en un área blanca. Entonces, claro, lo hago en cabina de flujo laminar, ¿cierto? Porque ahí sé que tengo el ambiente estéril. Entonces puedo abrir el puerto de inoculación tranquilamente y puedo depositar el inóculo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si tengo un reactor muy grande que no puedo meterlo en una cabina de flujo laminar? Entonces ahí sí, la opción toca con mecheros. Y lo que yo he visto que hacen no son de esos mecheritos que uno usa en el laboratorio. O coger unos que tienen una flama bien, bien potente y lo ponen alrededor de la boca del reactor para evitar que le entre cualquier tipo de contaminación. Y ya eso es muy importante porque necesitamos garantizar una transferencia séptica del inóculo hacia el reactor.